Hoy te voy a demostrar cómo es que puedes ganar hasta $20,000 o más creando aplicativos 100% no code. Navegando por Twitter o X, como ahora se llama, encontré a este usuario, John Rush, el cual viene construyendo software as a service por más de 20 veces y ha escalado proyectos por encima de los $20,000. Y ahora esto es posible hacerlo con plataformas no code como la que te voy a mostrar a continuación. Estos son algunos de los proyectos que este usuario ha realizado. Son proyectos que únicamente están solucionando un problema. ¿Qué quiere decir? Que el software as a service está hecho para solucionar un problema. ¿Qué quiere decir? En este caso, Netflix soluciona el poder ver películas, Spotify soluciona el poder escuchar música y así sucesivamente Uber, que tú puedas tomar taxis, ¿no? Eso es lo que hace un software as a service, un SaaS o si tú quieres llamarlo app. ¿Estamos? Estos son algunos de los proyectos que este usuario ha venido desarrollando y que hoy por hoy le están generando por encima de los $20,000. Ahora, yo te quiero mostrar esta plataforma llamada Software. En mi otro video, que te voy a dejar en la parte de acá, de cómo te enseño cómo construir un software as a service para la red de LinkedIn específicamente, utilizo esta plataforma. Software es una plataforma no code que tiene integración con base de datos como Airtable, que es una base de datos también no code, que no utiliza nada de código. Nos permite poder visualizar toda la data que tenemos en Airtable de forma didáctica y generar filtros. Asimismo, nos da la potencialidad de poder brindar acceso hasta 1,000 usuarios en una capa bastante cómoda. Y por último, lo genial de todo ello es que te permite diferentes tipos de integraciones y te permite una cantidad absurda de diversas cosas que tú puedes realizar. Para realizar un MVP, algo que tú quieras lanzar, alguna idea que tú en algún momento pensaste, a mí se me ocurrió Uber hace 2 años antes de que se lanzara, o a mí se me ocurrió Netflix cuando yo compraba o alquilaba mis videos en Blockbuster. Bueno, deja de perder el tiempo porque hoy por hoy lo puedes hacer. Y si no lo puedes hacer, puedes delegarlo en profesionales como nosotros, en este caso como yo, que ya hemos realizado este proceso y que tenemos esa experiencia. Te voy a mostrar a más detalle lo que es esta página. Software, como te mencioné, tiene integración directa con Airtable. Ya es una plataforma bastante robusta. Voy a ingresar a una cuenta. Ok, esta es la parte ya de software, de cómo funciona. En este caso, si te das cuenta, funciona con elementos como arrastrar y soltar. Yo acá tengo un símbolo más y lo que yo acá puedo generar o insertar son elementos dinámicos o elementos estáticos. Elementos estáticos como puede ser un header, ¿no? Tengo diferentes tipos para poder utilizar. Tengo para poder utilizar también esta que se llaman hero y así diferentes tipos de elementos, ¿no? Eso simplemente es arrastrar y soltar. Tenemos también el apartado de pricing, ¿ya? Y lo más importante es que tenemos estas opciones que son tablas dinámicas. Lo que son las tablas dinámicas vendría a ser la conexión con Airtable. Esa conexión que te va a poder obtener la data que tú tienes en Airtable en tiempo real, tanto como obtenerla como integrarla. ¿Qué quiere decir? Que tanto el usuario que tú hayas generado va a poder solicitar data de tu base de datos de Airtable, pero a su vez también puede crear nuevos récords para tu base de datos de Airtable. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo de acá, que es la página inicial de Linkify, que es el software que creé hace un tiempo, estos son elementos estáticos. Si te percatas, son elementos todos estáticos. Estos de acá, todos estos de acá son elementos estáticos. Ahora, si es que yo quiero irme a algún elemento que sea variable, dinámico, por decirlo, yo me voy acá a Linkify membresías. No, esto también es estático. Me voy en la parte de acá, Linkify Content. Yo cuando entro a Linkify Content, lo que va a hacer es ya cargarme algunas de las datas que tengo de usuario. ¿Estamos?
Y en este caso, tengo de igual forma, este elemento que se está ahorita sombreando es un elemento estático, simplemente indicando los pasos de la plataforma como tal. Y después ya tengo una base de datos. Si te das cuenta acá, está conectada a mi base de datos de Airtable. ¿Ya? Acá está la base de datos de Airtable, la tabla y la vista. Asimismo, tengo un filtro para que solamente el usuario que corresponde al email que está logueado pueda visualizar la data que tiene en la base de datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener miles o cientos de usuarios conectados, pero yo quiero que solamente pueda visualizar la información, la persona que está logueada. Es decir, si tú colocas tu email, ¿no? Va a aparecer solamente la información que tú tienes en la base de datos con tu email. ¿Estamos? Y bueno, acá también se le coloca pues un elemento si es que sale algún tipo de mensaje de error. Ahora yo me voy a content y acá está lo interesante. Bueno, acá tengo título, subtítulo, puedo eliminarlo, puedo o colocarlo, ¿no? El título, puedo colocar un subtítulo en la parte inferior, ¿no? En la parte de acá. Y aquí está lo interesante. Yo acá tengo los item fields. Los item fields son los elementos que me van a poder permitir a mí conectar la base de datos de Software, mejor dicho, Software con la base de datos de Airtable. Y si se dan cuenta, acá hay una pestañita que está como que cerrada. Hay ciertos elementos que yo puedo colocarlos como invisibles para que el usuario no los pueda ver, pero es data de igual manera que yo voy a recopilar. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para que cuando la persona, el usuario, dé clic y desarrolle o desencadene la automatización que está por detrás, me envíe esa data al webhook que va a estar oyendo en ese momento para con ella poder procesar toda la información que yo quiero generar. ¿Estamos? Yo acá puedo tener, por decirlo, el número de post, que se quiere decir en este caso en Linkify, los números de post son las veces que se ha refrescado ese post, ¿no? ¿Estamos? El tema, de igual manera, ¿no? El tema, el tipo de tema que está generando, tipo de contenido, eso también está con contenido con una base de datos, ¿no? De tipo de contenido. Este de acá, esta pestañita, ya quiere decir que está llamando a una parte dentro de la base de datos de Airtable. Ahora, nosotros también podemos modificar la forma en que se visualiza, ¿no? Mira, si se dan cuenta, simplemente picando en la parte de acá, yo puedo estar aumentando o achicando las letras, ¿no? De igual forma, puedo cambiar la tipología, puedo cambiarle el padding y la alineación. En realidad es una herramienta muy práctica, muy sencilla de usar y con bastante potencialidad de poder escalar. De igual manera, yo acá tengo un search bar, ¿no? Esta parte de acá, que lo que va a hacer es buscarme por post, ¿no? Puedo generar filtros también, ¿no? Estoy generando filtros. Y acá también hay cosas interesantes que yo genero en las acciones. Las acciones que me permite generar dentro de la base, dentro de esta plataforma de software, es justo la creación o intercambio de información con la base de datos que nosotros tenemos en Airtable. En este caso yo tengo esta que dice Create a Record, que quiere decir que lo que va a hacer el usuario al darle ese botón es que está generando un nuevo récord. Mejor dicho, está generando una nueva fila dentro de la base de datos que hemos elegido para poder intercambiar esa información, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a dar? Si se dan cuenta, acá lo que me está dando es el usuario, va a ingresar esa data de usuario, pero la persona no lo va a ver. Va a estar indicando qué tipo de suscripción es ese usuario, pero de igual forma, si se dan cuenta, está con la pestaña cerrada, tampoco el usuario lo va a ver. Lo único que el usuario va a ver es de qué es lo que quiere hablar, qué quiere decir el tema, ¿ya? Y también lo va a enviar a ese registro. Ahora, de igual manera yo puedo tener este que es mi botón superior, se podría decir, el top bar button. Yo puedo tener el item bottoms, que va a ser ya cada uno de los botones que voy a tener dentro de estas cajuelas, ¿no? Yo puedo tener en este caso, pues tengo un create post, ¿no? Lo que vas a realizar este create post es, yo tengo acá que puedo verlo, ese create post en un model, que quiere decir que se va a aparecer como una pequeña ventanita, en un new tab, que se va a abrir como una nueva pestaña, o en un same tab, que quiere decir que la misma pestaña es que se va a generar. En este caso lo tenemos como un same tabs. Y lo que está haciendo es abrir una URL. Pero esta URL en realidad es un webhook, mejor dicho, es una URL que está
dentro de la base de datos de Airtable y que va a hacer posible disparar un webhook y que va a tener a su vez un webhook response para poder tener una visualización de un estado de generación de información, o mejor dicho, una barra donde indica que su información se está procesando. A la final esa barra solamente es algo visual para que el usuario, mejor dicho, para que el usuario, para que la automatización esté corriendo por detrás sin que el usuario esté como que esperando, pensando de que no pasó nada, ¿no? Mejor entender. De igual forma tenemos pues el edit record, ¿no? Podemos editar, el usuario puede editar su record de la base directa de Airtable, los posts, puede modificar los posts, puede copiar el post. Ahora, esto de copiar el post también abre otra URL, acá sí hay un poco de código, porque para poder copiar el post como un copy clipboard, acá no existe. Así que como nosotros tenemos la base de datos, es más, esto funciona con base de datos de link de software con su capa gratuita, ojo. Tú puedes tener una capa que es la capa básica, me parece que cuesta $59 mensuales, que te va a permitir poder integrar código dentro de la plataforma. En este caso no tiene, es totalmente básica, pero lo que sí tiene el código lo tiene dentro de la base de datos. Lo que nosotros estamos haciendo es darle clic a un botón que se encuentra en Airtable, y ese botón tiene un código por detrás, pero en Airtable, no en software. Así se le hace un poco de sacar la vuelta a no tener un código netamente en software como tal. Y bueno, de igual manera, pues tenemos con cada uno de los elementos. Otro punto importante que es interesante acá en software es que te permite la integración directa, o mejor dicho, hacer el, el logueado de las personas con una sesión de Google. Sabemos lo importante o lo fácil que es para el usuario simplemente picar un botón y registrarse con su cuenta de Gmail, porque lo hace lo más rápido posible. Esa cuestión de estar pidiendo nombres, apellidos, celulares, etcétera, etcétera, hace que cada paso que vaya a llenar el usuario va a darle flojera. Así que lo que nosotros queremos es simplemente que se registra, pruebe la prueba, mejor dicho, pruebe la capa gratuita, y si le gustó, pues haga el upgrade a alguna de los paquetes que son los estándar o los premium. ¿Ya? Otra cosa interesante, vamos a ir nuevamente a la parte inicial, es que esta plantilla sí fue generada desde cero, pero acá nosotros podemos generar desde algún template. Software tiene templates, ya, está buenísimo. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros nos damos clic acá en la parte de portales, nos vamos a dar cuenta que ya tiene diferentes tipos de plantillas que nosotros podemos utilizar. Mira, yo me voy de acá y tengo este tipo de plantilla que tranquilamente lo podría hacer para una empresa. Puedo hacer un software as a service, pero para una empresa donde la empresa tenga su dashboard. Si se dan cuenta, es algo muy similar a cuando uno crea un aplicativo en Airtable, pero lo tienes de una forma sin ese loguito de Airtable, o sea, una cosa mucho más personalizada. Tú puedes tener esta plataforma que la puedes vender a cualquier empresa para algún tipo de proceso interno que pueda requerir esta empresa como tal, ¿no? Asimismo, podemos tener comunidad de miembros, por decirlo, ¿no? Acá tenemos una plantilla que es para miembros de comunidad. Y esta página en realidad lo que tiene son plataformas de inteligencia artificial, es una base de datos de plataforma de inteligencia artificial, pero para el sector de construcción y arquitectura, ¿no? En este caso, pues tiene un CTA para que puedas suscribirse a mi newsletter directamente, y de frente te envía ya a lo que vendrían a ser la base de datos. Acá está toda la base de datos. Yo puedo buscar acá por, no sé, render, y me va a buscar cuáles son las que aparezcan como un render como tal. Asimismo, el usuario puede agarrar y puede decir, ¿sabes qué? Hay una plataforma que yo sé que existe, pero no está acá. Yo puedo ingresar la URL, la descripción, y añade más a la base de datos, ¿no? Si yo le doy clic acá, directamente ya me está llevando a la base de datos, está mejor dicho, a la URL, ¿no? Y así, esto es lo que se puede hacer en software. En realidad es una diversidad de cosas que tú puedes generar en software y que puedes hacer
así como este usuario que está generando por encima de los $20,000, diferentes plataformas para un montón de nichos. Tú estás en el nicho de ingeniería industrial, pues puedes generar algo para tu empresa. Tú estás en el nicho de educación, puedes generar algo para tu colegio, educación, universidad, lo que sea. Estás en el nicho automotriz, puedes generar algo para poder solucionar los problemas de aparcamiento de coches. No lo sé, o sea, cualquier cosa que a ti se te ocurre, ahora es posible. Así que, sin nada, espero que realmente te haya gustado todo este contenido, que le des un like, que le des a la campanita y que, nada, que estés atento para los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.